Hay un tema muy conocido, yo diría que demasiado conocido, muy popular, y es un tema de cardinal importancia en la vida del creyente de toda época. Está en boca de muchos todos los días y encontramos no poca literatura y sin embargo, acerca de este tema, muchas veces se deja de lado el meditar en los aspectos fundamentales, lo cual es determinante para que podamos nosotros desarrollar un hábito que sea de gran provecho para nuestra alma y que sea para el agrado de Dios. El tema del que les estoy hablando es precisamente la plegaria cristiana, o más conocida como la oración. Usted y yo creo que sabemos que hay diferentes acercamientos, hay diferentes maneras como los creyentes ven el tema de la oración. Y esto ha dado como resultado una gama muy amplia de conceptos y que ha conducido muchas veces a que cada cual tenga su propia versión de lo que es la oración, tenga su propio acercamiento, tenga su propia práctica muy personal, muy individual, pero quizás muy alejada de un principio general, universal y determinante que es el que el Señor nos revela en la Escritura sobre este tema. Asuntos cardinales como la naturaleza de la oración, su propósito, su práctica. ¿Ha pensado usted, hermano o amigo, cuáles son las palabras legítimas que podemos usar en una oración? ¿Cuáles son esos motivos legítimos? Los temas que podemos elevar en oración a nuestro Dios. ¿Cuáles son las peticiones también legítimas que podemos hacer y levantar al trono de la gracia? ¿Cuál es la actitud legítima con la que debemos dirigirnos a Dios? Así que note que la oración no es algo liviano, no es algo sencillo. Vuelvo a decir, lo decimos y el tema de la oración está en nuestra boca de manera muy natural, pero a veces creemos que sabemos todo de la oración, pero no hemos meditado lo suficiente en lo que pudiésemos llamar su teología, su práctica, para que así podamos crecer en este mandamiento y hábito piadoso. Trataré en estos minutos de abordar asuntos fundamentales que nos arrojen luz acerca de estos temas. Quizás para usted le parecen ya algo agotado, quizás usted cree, como le decía, que ya lo sabe todo, pero le animo a que juntos estemos analizando, meditando estas cosas a la luz de la palabra para cultivar una práctica de oración cada vez más excelente. ¿Y por qué insistir tanto en esto último? En que nuestra oración sea cada vez más excelente. Bueno, porque tristemente hemos olvidado que a quien elevamos nuestra oración es el Rey y Juez soberano de todo el universo, que está sentado en un trono alto y sublime y que ni siquiera las célicas criaturas que están alrededor suyo pueden mirarlo frente a frente y deben tapar sus ojos. Así que la oración nuestra debe estar en la misma medida, en la misma dirección y en la misma calidad, si me lo permite, de aquel a quien estamos elevando nuestras plegarias. Permítame decir un poco más acerca de la oración como
trasfondo, como introducción. La historia de la humanidad atestigua que el hombre siempre, aún en medio de su oscuridad espiritual e ignorancia por causa del pecado, a todo hombre le asiste la necesidad de buscar un ser supremo, de dirigirse a ese ser supremo, de relacionarse con él. Así que cuando hacemos un estudio antropológico, vemos que desde tiempos remotos hay la evidencia de que el hombre busca de manera muy rudimentaria, incluso combinada con elementos absurdos de magia, elementos místicos y otras prácticas, busca la presencia de Dios. Claro, todos estos intentos están más centrados en el hombre, porque esa búsqueda siempre está ligada a los intereses personales o a los intereses humanos. Así que pensemos en primera instancia, ¿cuál es el fundamento de la oración? Creo que es digno de nuestro tiempo y de nuestra consideración sobre este tema, pensar cuál es el fundamento de nuestra oración. Y aquí vamos a recordar que el Señor en la Escritura se nos revela y se revela al hombre no como una entidad o como una energía creadora, sino que Dios se nos revela en las Sagradas Escrituras como un Dios trascendente, sustentador, creador de todo lo que existe en el universo, quien lo sostiene con la palabra de su poder, y que si no fuera así, todo dejaría de ser en un solo instante. Pero además de esto, Dios se nos revela en la palabra como un espíritu personal. Dios es espíritu personal. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que Dios es una persona. Por eso nuestra teología y nuestra confesión de fe dice que Dios es trino. Un solo ser divino, una sola esencia divina en tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero, la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El punto es que Dios no es una energía. Dios es espíritu personal, y este Dios trascendente, soberanamente, por su pura gracia, sabiduría, perfección, quiso crear un universo. Y en ese universo también contempló crear una criatura, pero no una criatura cualquiera, sino una criatura diferente a todas, hecha a su imagen y semejanza. Y el hombre, por ser hecho a su imagen y semejanza, puede establecer un vínculo de comunión especial, comunión personal, una relación personal con Él. Es así como el hombre es una criatura de Dios y es la única criatura en el universo creado que puede establecer una relación, una comunión con Dios. Una comunión para que el hombre pueda llegar a saber quién es Él y quién es Dios, y de esa manera crecer y remontarse a todo lo que Dios en su propósito ha querido establecer para el hombre en su realización plena. La oración tiene un elemento de lógica, hermano y amigo, y es que Dios, que se revela en todo su poder, su gloria, su justicia, también se revela en su gracia.
en su misericordia, en su bondad, que son infinitas, que son inmutables. Y esa misericordia y gracia infinita nos constriñen y nos animan a buscar con confianza y con fe a este Dios lleno de gloria y grandeza. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado, dice el Salmo 32. Así que Dios nos creó y es un privilegio invaluable, hermano, que podamos invocarle a este Dios glorioso en oración. Que Él en su gracia haya querido que nosotros, a pesar de nuestros pecados, volviéndonos a Él en arrepentimiento y fe, podamos restaurar una relación y entrar en comunión con Él para mantener esa relación sostenida, personal, continua con este ser divino. Que así podamos disfrutar de sus dádivas, de sus favores, de sus delicias. Y eso es lo que nos conduce como creyentes, no solo a orar de vez en cuando, sino en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia, especial o no, o normal, en circunstancias esporádicas, sostenidamente en todo momento, viviendo en una actitud de oración delante de Dios en todo tiempo, como nos insta Pablo en Tesalonicenses, orando sin cesar. Pero en cuanto al tema y al punto específico del fundamento de la oración, es necesario que indaguemos un poco más. Y allí es cuando tratamos lo relacionado a la naturaleza de la oración. Y cuando a usted como creyente, hermano, hermana, le preguntan ¿qué es la oración?, usted tiene una frase quizás de cajón en un sentido que llega muy fácil a su mente, y es: orar es hablar con Dios. Pero esta afirmación se queda muy corta si no recabamos en la clase de relación que la oración involucra y la oración es. Permítame ilustrarlo. Hay diferentes clases de relación. Usted debe tener seguramente alguna relación con sus vecinos, con sus amigos, con sus parientes, su esposa, esposo, sus hijos, etcétera. Como venezolanos, todos tienen una relación con el presidente de la República. Pero hay diferencia entre unas relaciones y las otras. En este último caso, su relación con el presidente es distante, formal, pero la naturaleza de la oración es una relación íntima, personal, cordial. Es una relación que busca reflejar la gloria de Dios, dándonos acceso a su gracia. Y uno de los textos bíblicos que quizás de la mejor manera expresa y define la naturaleza de la oración en ese sentido que estoy tratando de explicar, es el texto que nos registra el modelo de oración que enseñó el Señor Jesucristo. Mateo 6:9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y bueno, este texto, ¿qué nos dice acerca de la naturaleza de la oración? Bueno, nos dice algo muy importante. Nos dice que es una relación, pero es una relación que tiene unas características muy puntuales y especiales. La clave está en la palabra Padre. El Señor Jesús dijo, cuando quiso enseñarnos a orar, dijo: ustedes orarán así: Padre nuestro. Y la palabra clave, dije, es Padre. Y esto pone en relieve algo interesante.
No tenemos el tiempo para analizar todos los detalles del texto en su contexto, pero esta expresión de Cristo era un poco escandalosa en su medio. Que los judíos escucharan a un hombre llamar a Jesús de una manera tan íntima, tan personal, tan cercana, tan confiable, era para ellos un escándalo. Pero esa palabra nos está dejando en relieve la relación de amor entrañable entre Dios y aquel que lo invoca en oración. Hermano, hermana, la naturaleza de la oración es eso, que usted y yo, criaturas caídas, que en nuestra condición y por ser criaturas, distamos mucho de un ser glorioso, supremo, perfecto, excelente, lleno de majestad y gloria. Nosotros, por su pura gracia, por la gracia de Dios, podemos invocarle y tener una relación cercana, una relación de confianza, una relación de amor, una relación personal. Esa es la naturaleza de la oración. Y ese término Padre aquí en la oración modelo del Señor Jesucristo también nos está dejando ver de paso que hay una sujeción de parte del que invoca a Dios, porque llamar a Dios Padre significa que nosotros nos sometemos a una autoridad y la reconocemos. Nosotros en Cristo somos hijos, pero Él es Padre y está sobre nosotros. Si esta es la manera como el Hijo de Dios nos enseña cómo debe dirigirse todo hombre caído al Padre, y présteme atención a lo que estoy diciendo. Si esta es la manera como el Señor Jesús enseña cómo todo hombre caído puede dirigirse al Padre, es indispensable entender qué es lo que habilita a un hombre caído para poder llamar a Dios de esta forma. Y no hay otra manera. Y es que el hombre caído solo puede invocar a Dios en oración e invocarlo como Padre si está en Cristo. Fuera de Cristo nadie puede pretender el derecho de acercarse a Dios y ser atendido, escuchado por Él. El Señor Jesús enseñó Padre nuestro, así que solo los hijos pueden invocar a Dios por Padre. Permítame ilustrarlo. Padres que están aquí, cualquier muchachito por ahí que aparezca en la esquina puede llegar y alarle de su saco y decirle: Padre, Padre. ¿Sí? No, obvio que no puede. Fuera de Cristo nadie puede pretender el derecho de orar, acercarse a Dios en oración, de ser escuchado por Él. Debemos descartar entonces que es invaluable el privilegio que tenemos los cristianos. Porque no depende de nosotros, no es por mérito, no es por una condición. Algunos piensan que es por una condición de dignidad, que tienen derecho a invocar a Dios, clamar a Él, elevar una plegaria a Dios. Otros piensan que es por su condición de miseria, que eso los habilita a pedirle a Dios y orar a Dios. Pero realmente invocar a Dios en oración como nuestro Padre es solo privilegio de sus hijos. En consecuencia, hay una base para ser oído por Dios. Se trata de la adopción. Esa es la base sólida. Eso es lo que nos da derecho legítimo a orar a Dios, acceder a Él, a sus oídos, acceder en un diálogo con el Dios
Rey soberano, juez del universo. Solo a los que hayan sido adoptados legítimamente como hijos, que ahora puedan ser tenidos como miembros de la familia de Dios, como dice Efesios 2:19. Y esa adopción se confiere solo al verdadero creyente en Cristo. Así que Padre Nuestro es una invocación que expresa la filiación legítima con el Padre del universo, con el Padre que está en los cielos. Y esa invocación solo la puede hacer el creyente para acercarse a Él con confianza, con una intimidad personal. Y Dios ha determinado quiénes serán reconocidos por Él como sus hijos. Y Él dice que solamente los que son engendrados espiritualmente por Él mediante la fe en Cristo su Hijo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, solo a ellos les dio la potestad legítima de ser hechos hijos de Dios, porque ellos no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino solo engendrados por Dios. Cristo es el único que da derecho a la condición de hijos con los consecuentes privilegios. Todo depende de nuestra unión con Cristo, hermano, amigo. Y estar unido a Cristo salvíficamente es una unión vital con Él, viviendo en Él, andando en Él, alimentados de Él como la vid y los pámpanos, dice el Señor en Juan capítulo 15. Vivificados por la savia de Cristo, los creyentes unidos a Él dan fruto. Y en esta dinámica es que se pueden abrir de par en par, hermano y amigo, el acceso al trono de la gracia. Solo en Cristo, solo estando unidos a Él salvíficamente. No hay otra manera, no hay otra forma. Y si esto es así, dice también Juan 15, si permanecieseis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero un momento, hay que precisar algo aquí. Pastor, si ven, todos podemos pedir lo que se nos antoje en Cristo y nos será hecho. No, un momento, la base para ser oídos en oración y la operación de la buena obra de Dios fluyendo hacia el creyente es solamente cumpliendo el requisito: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. El Señor es claro para que no malentendamos ni abusemos de la oración, pensando que es una carta abierta para alcanzar cualquier cosa sin restricción. Será cualquier cosa, pero dentro de este marco que el Señor mismo estableció. Si permanecieseis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Y yo les hablaba en la introducción que si hemos meditado lo suficiente en cuáles son las palabras legítimas para orar a Dios. Bueno, pues las palabras legítimas para orar a Dios son las palabras de Cristo. El poder de la oración está subordinado a nuestra identificación con Cristo en cuanto a sus palabras, sus enseñanzas, es decir, orando conforme a esas palabras y enseñanzas, permítame decirlo así, como si Cristo estuviera orando a través nuestro, expresando sus intenciones, fluyendo hacia
hacia Él como Cristo. Cuando eso se cumpla, podremos esperar que todo lo que pidamos será hecho. Y eso demanda una responsabilidad a la hora de elevar nuestras plegarias al Dios del universo. Para no resultar, como dije también en la introducción, con palabras extrañas dirigiéndome a Dios que no son las palabras de Cristo, y nuestra oración se convierta en irreverente, en una oración estéril, improcedente. Pedís y no recibís porque pedís mal, dice Santiago. Y algunos enseñan a que ore al Señor cuando es una oración de necesidad. Reclámele, exíjale a Dios, regañe a Dios, declare. Qué abuso de la oración, qué triste caricatura de lo que es la espiritualidad bíblica. La espiritualidad bíblica reconoce a quién dirigimos nuestra oración y cómo esa oración está subordinada a nuestra identificación plena con Cristo. Así que yo pudiese en esta oportunidad detenerme más en hablarles acerca de cuáles son los requisitos que encontramos en la Escritura para una oración más excelente. Pero quizás muchos de ellos en alguna medida son conocidos y estamos familiarizados con ellos, como la necesidad de una conciencia de dependencia a Dios, como saber que podemos orar solamente ejerciendo nuestra fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos también orar con una buena conciencia, donde no estamos acariciando prácticas y conductas pecaminosas. Pero también hay un requisito en el cual sí quiero detenerme, que es la aceptación de la voluntad de Dios. Y hermano, hermana, aquí usted y yo debemos reconocer que hemos fracasado muchas veces en tener una actitud adecuada en cuanto a reconocer la soberanía de Dios, la aceptación de la voluntad de Dios cada vez que nos acercamos a Él en oración. Así que aceptar la voluntad de Dios como requerimiento, como elemento necesario para una oración conforme al espíritu, a la espiritualidad bíblica, es de gran importancia. Y eso nos lleva a meditar seriamente en qué tanto nuestra alma, su corazón y el mío, está dispuesto a someterse a la soberanía de Dios, y especialmente en nuestras oraciones de necesidad. Mucho mal nos han hecho los nuevos vientos de doctrina tan populares. Y como siempre digo, bueno, eso pasa en mi país, sé que aquí en Venezuela no pasa, pero allá han llegado vientos de doctrina que están en boga en muchos púlpitos, que insisten en que el creyente puede esperar de Dios prácticamente cualquier cosa que se le ocurra, solamente que lo haga con la debida vehemencia, que lo haga con fe, que lo haga llenando ciertos requisitos, pero que son fórmulas de oración para que la oración sea eficaz, siguiendo ciertas claves, como decía, como confesar, declarar, reclamar, recibir, sembrar. Y eso hará que Dios, como lámpara maravillosa, abra las puertas de los cielos y conceda nuestros deseos. Muchos de estos predicadores de la oración eficaz están muy equivocados, pues fundamentan no de manera legítima toda su doctrina en muchos pasajes registrados en la Escritura, donde hay ejemplos de oraciones de personajes bíblicos que son instrumentos específicos de Dios para el adelanto
de una obra puntual en sus planes y aplican esa experiencia de ese personaje a la vida de todos los creyentes. Pero hoy día las cosas son muy distintas. El canon ya se cerró, la revelación se ha cerrado, los instrumentos de Dios que fueron utilizados para el avance y el desarrollo de lo que Dios quería que quedara registrado en cuanto al plan de salvación, ya cesó. La Biblia está completa, como nos enseñaba el pastor Julio, y así que hoy no podemos aplicar estas mismas cosas a la iglesia, al Israel del nuevo pacto. Sin embargo, a usted y a mí sí nos gustaría que eso fuera verdad. Nuestro corazón engañoso piensa que es muy bueno que Dios nos conceda todas nuestras peticiones. Y si hay alguna fórmula, algún método, alguna clave, alguna estrategia, pues es bien recibida y estamos dispuestos permítame, a tragarnos todo lo que nos digan sin discernirlo. Debemos aprender que esto no es así, porque Dios es soberano y Él tiene propósitos superiores a los que nuestra mente y voluntad finita tenemos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios y de la ciencia de Dios, cuán inescrutables son sus caminos. Si Dios otorgara todo lo que pide cada creyente, usted se ha puesto a pensar que el mundo sería todo un caos. Hay una ilustración interesante que quiero compartir rápidamente. Y esta ilustración dice que en un pueblo hay un alfarero y hay un agricultor. Quizás usted ya la escuchó. El alfarero entonces hace sus vasijas de barro y necesita ponerlas al sol para que se sequen. El sembrador siembra la semilla y necesita agua para que la semilla germine. Y en ese mismo pueblo el alfarero cristiano entonces empieza a orar porque haga mucho sol, porque él necesita que sus vasijas se sequen. Y el agricultor ora: Señor, trae aguaceros, trae agua, que se inunden todos los canales, etcétera, etcétera. Una buena ilustración, ¿no le parece? Si Dios otorgara todo cuanto pedimos, el mundo sería un total caos. Seríamos nosotros los que gobernaríamos en el universo y no Dios. Y seremos nosotros más sabios que Dios. Y eso nos conduce a que debemos aprender ciertos principios de la oración que son muy importantes. Por ejemplo, en primer lugar, aprendamos que la negativa de Dios es para nuestro bien. El creyente que ha desarrollado una espiritualidad bíblica es alguien que ha aprendido que cuando ora a Dios con necesidad, la negativa divina no es mala, es para nuestro bien, porque Dios tiene propósitos superiores a nuestros deseos. Sus pensamientos, los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. ¿Cuántas veces usted ha dado acciones de gracias por las oraciones que Dios no le ha concedido? ¿Todos los días? ¿Cuándo le ha dado gracias usted a Dios porque no le ha contestado su petición? Hay ejemplos muy dicientes de cómo ciertas oraciones
Fue mejor que no se contestaran en el tiempo en que la persona lo pedía. Brevemente les voy a dar algunos ejemplos. En Primera de Reyes 19, Elías pide a Dios lo siguiente. Vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Bueno, eso era lo que él quería, pero lo que Dios quería era otra cosa. ¿Ve el punto? Y era Elías. Y usted va a ver que pasaron muchas cosas después de que Elías hace esta petición. Y después leemos en el otro libro de Reyes, en el segundo, que aconteció yendo ellos, y aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Así que no fue en el tiempo, o mejor, cuando Elías lo pidió, sino fue después, porque Dios tenía algo mejor para él. Y eso fue lo que sucedió. Recuerda el caso de Pablo en 2 Corintios 12, que él ora y ora por su aflicción, por su aguijón en la carne. Y Pablo mismo dice que Dios no responde, pero que él ha aprendido algo muy, muy provechoso para su alma. Y es que Dios se glorifica en su debilidad. Y que Dios le dijo: bástate mi gracia. Así que era mucho mejor eso para el alma de Pablo, para conformarse más al carácter de Cristo, que si Dios le hubiera concedido lo que él pedía. Otra cosa que debemos aprender, en segundo lugar, es que su negativa es para mayor manifestación de la gloria de Dios. Sí, si Dios no nos da lo que le estamos pidiendo, es porque Dios quiere glorificarse más allá. Y usted recordará en Juan capítulo 11 la muerte de Lázaro. Y dice el Señor Jesús que cuando le llegaron noticias de la muerte de Lázaro por parte de sus hermanas, dice: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde él estaba. Así que él no acudió a la petición inmediatamente, ni acudió conforme a lo que querían sus hermanas. ¿Por qué? Porque se iba a manifestar de una manera más gloriosa la gracia de Dios, su misericordia, su poder, la obra de Cristo. Porque después iba a morir Lázaro y se iba a ver cómo a través de Cristo es la resurrección y la vida. Por eso debemos aprender que la negativa del Señor es para que Él se manifieste más gloriosamente. Y el ejemplo supremo, hermano y amigo, acerca de esto está en Marcos 14:36, que dice: y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Usted se ha puesto a pensar, a meditar, qué hubiera ocurrido si el Padre concede esta petición a su Hijo. Pero la soberanía de Dios incluía no solamente el sufrimiento de su Hijo, sino las glorias que vendrían tras ellas, como dice el apóstol Pedro en su primera carta. A la cruz y el sepulcro siguió la resurrección, y la resurrección selló la obra redentora de Cristo. Las cadenas fueron rotas, su pueblo ahora es redimido, la obra de Cristo se perfeccionó. Ahora nosotros podemos dar gloria a Dios por Cristo, quien murió en la cruz a favor nuestro. Dios se glorificó mayormente en su negativa. ¿Ha pensado usted que la negativa a su petición es porque Dios ha de glorificarse mayormente?
Y recuerde que el Señor Jesús dijo: no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Por favor, me dice cuánto me falta. 10. Gracias. Una tercera cosa que debemos aprender es que Dios contesta toda oración soberanamente. Y aquí es importante remarcar la operación de la soberanía de Dios en primer lugar, para que de una vez por todas aprendamos que Dios conduce, gobierna todo el universo conforme a su sabio consejo y soberana voluntad, y no hay quien lo detenga y le diga: ¿qué haces? Y en segundo lugar, aprender que esa providencia de Dios, la conducción de todas las cosas según la buena voluntad de Dios, es también determinada por su gran amor, por su justicia, por su gracia, por su misericordia. Y así que en esta orden de ideas, aun cuando Dios no otorga lo que pedimos en oración, su negativa se convierte en una respuesta que está determinada por sus atributos eternos, infinitos y gloriosos de amor, de gracia, de misericordia, porque dice la Escritura: a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y dice Efesios 1: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Así que Dios siempre quiere el bien de su pueblo en Cristo, y por eso debemos aprender que Dios es soberano y que Él solo contestará oraciones que están de acuerdo a su perfecta voluntad según sus decretos eternos. Así que la respuesta a nuestra oración, así sea no, siempre es buena, provechosa para nuestra alma. Su respuesta a nuestra plegaria es un no, pero que a la vez es un sí, pues la da en Cristo para nuestro bien. Para el creyente no hay decepción alguna. No es que nuestra oración fracase, no es que la oración sea vana, ni que Dios haya cerrado su oído a nuestra plegaria o negado algo que era bueno para nosotros. Dios nunca nos niega nada que sea verdaderamente bueno para su pueblo, porque para eso dio a su Hijo Jesucristo. Sus propósitos con su pueblo son buenos siempre. Un creyente del siglo XVII oraba de la siguiente manera: solo tú sabes lo que es bueno para mí. Haz pues lo que te parezca mejor. Dame o quítame conforme a mi voluntad a la tuya. Concédeme que con humilde y perfecta sumisión y en santa confianza reciba las órdenes de tu providencia eterna, y que pueda adorar por igual todo lo que me venga de ti. Y por último, como dijo el connotado pastor Julio, porque el tiempo me ha alcanzado, una cuarta cosa que debemos aprender es que la oración es un medio para los propósitos inalterables y eternos de Dios. Y este asunto es un poco complejo. La oración es un medio para los propósitos inalterables y eternos de Dios. Usted quizás se está preguntando a esta altura: bueno, y finalmente, ¿para qué oramos? Si la voluntad de Dios es finalmente la que predomina.
Decir que el destino humano puede ser cambiado por la voluntad del hombre es una herejía. Decir que Dios va a cambiar todos sus planes por la oración de una criatura no es correcto. Así que esto haría a la criatura suprema sobre Dios. No podemos evadir la realidad de la soberanía de Dios. Hermano, recuerde, vez tras vez Dios nos dice en su palabra: Jehová mata, Él da vida, Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece, Él enriquece, abate, enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerles sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él es soberano, Él es el Señor, Él gobierna. Mas Dios, en su gran sabiduría, incomprensible a nuestra mente finita, ha querido que todo asunto acontezca conforme a su voluntad, la cual ha sido asegurada eternamente en sus decretos inmutables. Pero Dios, quien ha decretado qué ocurrirá en cada situación y en cada caso, en cada instante y en cada detalle en el universo, también ha decretado cuáles son los medios como va a llevar a cabo esos fines. Y Dios ha querido que uno de esos medios sea la oración. Como el verdadero Dios no puede negarse a sí mismo. Un teólogo del pasado dijo: oh, pensar en esto, que tú, oh hombre insignificante, puedas estar aquí y hablar con Dios, y a través de Dios puedas mover todos los mundos. Sin embargo, cuando tu oración es escuchada, la creación no es alterada. Aunque las mayores peticiones sean contestadas, la providencia no será desordenada ni un solo instante. Ninguna hoja caerá más pronto del árbol, ninguna estrella se detendrá de su curso, ninguna gota de agua caerá más lentamente de su fuente. Todo continuará siendo igual, y sin embargo, tu oración habrá afectado todo. No pregunten: ¿cómo pueden mis oraciones afectar los decretos? No pueden, excepto que en la medida que sus oraciones también están incluidas en los decretos, y que conforme brotan cada oración que es inspirada por el Espíritu Santo a su alma, es tan omnipotente y eterna como ese decreto que dijo: sea la luz, y fue la luz, o como ese decreto que eligió a su pueblo y ordenó su redención por la sangre preciosa de Cristo. Qué gran misterio este, hermanos. No pasará nada, absolutamente nada, que Dios ya no decretó eternamente e inmutablemente. Pero también Él quiso involucrar la oración en sus decretos eternos, de tal manera que a través de nuestras oraciones, las oraciones de su pueblo, parecería que también se desarrollan todas las cosas en el mundo y en nuestras vidas. Un ejemplo rápido: Daniel capítulo 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Note lo interesante.
Daniel mira las escrituras. Hay una profecía que en 70 años se cumplirán las desolaciones de Jerusalén. Ya estaba decretado, estaba dado, revelado por los profetas, pero eso impidió que Daniel orara por la liberación de su pueblo de ese cautiverio. Dice: me volví mi rostro a Dios, al Señor, buscando la oración y ruego en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Por qué? Porque Daniel entendió que también a través de su oración se iba a cumplir lo que Dios había decretado antes de la fundación del mundo. Así que, hermano, no vamos a decepcionarnos, ni vamos entonces a subestimar nuestras oraciones. No, usted y yo no sabemos qué oración nuestra Dios la incluyó en su decreto eterno para cumplir un propósito suyo. Así que oremos sin cesar, oremos con confianza, oremos en el nombre del Señor y hagámoslo de manera sostenida, hermano. Pero, para terminar, la oración es un instrumento, es un medio de gracia para estar o entrar en comunión con Dios. Así que, hermano, el verdadero creyente, el creyente que ha desarrollado una espiritualidad bíblica, cuando ora a Dios, abre su corazón a Él, debe recordar que hay algo más enriquecedor y satisfactorio en su oración que el cumplimiento o respuesta de Dios a sus plegarias, a sus necesidades y peticiones. Como lo expresó un teólogo, el significado de la oración es que nos asimos de Dios y no de su respuesta. Y otro connotado pastor del pasado afirmó: el hambre puede obligar al muchacho fugitivo a que regrese a su hogar y puede que encuentre o no comida, pero lo que más necesita el muchacho es a su madre, no la cena. Hermano, hermana, la comunión con Dios es la necesidad del alma que excede a toda otra necesidad, y lo único que la satisface es poder invocar a Dios como nuestro Dios y poder tener comunión con Él. Así nunca jamás nos conteste ninguna petición, porque nuestra alma vive y depende de Dios solamente. Y como dijo el salmista: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Oremos. Padre bueno, te damos gracias porque nos has dado este medio maravilloso de la oración, porque somos criaturas finitas, insignificantes y además despreciables pecadores, pero en Cristo nos has dado acceso al trono alto y sublime donde tú moras por los siglos de los siglos. Señor, no nos queda sino humillarnos y darte gracias porque podemos acercarnos con confianza en Cristo, invocarte como Padre. Enséñanos, Señor, a que nuestra alma haya sosiego, haya satisfacción solo en poder estar en comunión contigo, y que nuestra alma sea afectada por esa comunión de amor, esa comunión de gracia. Te lo rogamos en Cristo, en el nombre de Jesús. Amén.